Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy domingo 18 de enero de 2026, titulada Desunión en Filipo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que hoy nos ha hablado con verdad. Gracias porque aun cuando fallamos, usted sigue trabajando en nuestros corazones. En este momento, Padre, ponemos delante de usted nuestra vida, nuestras actitudes y nuestras relaciones. Padre, examínenos y quite de nosotros todo el orgullo, todo egoísmo y toda dureza de nuestro corazón. Denos un espíritu humilde, siempre dispuesto a amarle, a escucharle y a servirle. Ayúdenos a reflejar el carácter de Cristo en nuestros hogares, en nuestras iglesias y donde quiera que vayamos. Que su Espíritu Santo nos una, nos sane y nos guíe durante esta nueva semana. Permita que podamos ser un instrumento de paz y ser testigo de su amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Toda comunidad, incluso la más espiritual, refleja momentos de tensión. No porque Dios falle, sino porque seguimos siendo humanos en proceso de transformación. La Biblia no idealiza a la iglesia, sino que la presenta como un lugar donde Dios trabaja con personas reales, con fortalezas y con debilidades. En la lección de hoy nos acercamos a una iglesia fiel, activa y comprometida, pero que necesitaba volver a enfocarse en lo esencial. Este estudio nos invita a reflexionar en cómo nuestras actitudes personales influyen en la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Y nos recuerda a cada uno de nosotros que la verdadera fortaleza de la iglesia no está en la ausencia de conflictos, sino en la manera en que nosotros los enfrentamos bajo la guía de Dios. Con un mensaje lleno de amor pastoral, el apóstol Pablo nos conduce a mirar más allá de nosotros mismos y permitir que Dios restaure la armonía desde adentro hacia afuera. Que al iniciar este repaso, cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. La desunión de Filipo, unidas mediante la humildad. Esta lección forma parte del estudio de la carta de Pablo a los filipenses, enfocándose en cómo el apóstol llama a la iglesia a vivir en unidad cristiana y a superar la discordia. El texto para memorizar está en Filipenses 2:2. Cumplid mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es el problema central aquí? Pablo les escribe a los filipenses desde la prisión. Y aunque su carta es cálida y es agradecida, también aborda problemas de división y de egoísmo que estaban surgiendo entre los creyentes. Él les recuerda que la unidad no es algo natural del hombre, sino un fruto de humildad y de imitar a Cristo. ¿Qué enseña Pablo sobre la unidad? Pablo insiste en que los creyentes deben tener la misma mente y el mismo amor, lo cual implica humildad, servicio y consideración hacia los demás. La unidad no se basa en acuerdos superficiales, sino en renunciar al orgullo y a las ambiciones personales, poniendo siempre a Cristo como ejemplo supremo de humildad. En un caso de desunión en Filipos, aunque la carta completa no detalla todos los conflictos, los estudios bíblicos muestran que uno de los ejemplos clásicos de la discordia en esta iglesia fue entre dos colaboradoras, Elodia y Sintique, a quienes Pablo anima específicamente a estar de acuerdo en el Señor.
Filipenses 4, 2 y 3. Este pasaje se usa muchas veces como ilustración de cómo pueden surgir tensiones personales dentro de una iglesia y cómo se debe buscar la reconciliación y la paz. La enseñanza práctica para nosotros hoy. La lección nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros respondemos al conflicto, con orgullo o con humildad. La importancia de escuchar al otro y no reaccionar de inmediato. Renunciar a tu propia agenda para buscar la unidad en la fe. La unidad no significa que todos pensemos igual, sino que cedemos al Espíritu Santo, amándonos y respetándonos, incluso con diferencias. ¿Qué actitudes personales pueden causar división en una iglesia? ¿Cómo nosotros podemos cultivar una mente humilde y un corazón dispuesto al servicio? ¿Qué paso concreto podemos dar en esta semana para promover la unidad en nuestra comunidad? Una de las preguntas que tenemos dice, Filipenses 2 del 1 al 3, ¿qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia y qué solución sugiere Pablo? En Filipenses capítulo 2 del 1 al 3 nos permite identificar con claridad las causas del conflicto. En la iglesia de Filipo también la solución espiritual que Pablo propone. ¿Qué factores provocaron la desunión? En estos versículos Pablo no menciona un conflicto específico, pero describe actitudes que suelen generar división, el egoísmo, la ambición personal. Nada hagáis por contiendas. Habían personas que buscaban imponerse ganar decisiones o destacar por encima del otro. La vanagloria, el orgullo espiritual o personal, ni por vanagloria. El deseo de reconocimiento, de prestigio o de superioridad rompe la armonía del cuerpo de Cristo. La falta de consideración por los demás. Cuando cada uno de nosotros se enfoca solo en nuestros intereses, se pierde el espíritu de comunidad y de servicio. Estos factores nos muestran que la desunión no nació de historias falsas, sino de actitudes del corazón. ¿Qué solución sugiere Pablo? Pablo no propone reglas ni castigo, sino una transformación interior basada en Cristo. Recordar lo que ya tenemos en Cristo, el versículo 1. La consolación en Cristo, el amor, la comunión del Espíritu, el afecto, la misericordia. La unidad nace cuando nosotros recordamos que todos compartimos la misma gracia, vivir en humildad. Antes bien, con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, el versículo 3. La humildad no es rebajarse, sino valorar al otro, cambiar el enfoque del yo a nosotros. Pablo llama a reemplazar la competencia por la cooperación y el orgullo por el servicio. La desunión surge del ego. La unidad nace de la humildad. Cuando Cristo gobierna nuestro corazón, la iglesia puede vivir en armonía, aún con diferencias. El problema es rivalidad y vanagloria. Pablo expresa una profunda decepción al ver que la iglesia de Filipo, la iglesia que él amaba y que había fundada, estaba siendo afectada por rivalidades y contiendas internas. Para describir esta situación usa palabras fuertes, una actitud egoísta, una visión centrada en la autopromoción
y no la causa de Cristo. Esta actitud es una obra de la carne, Gálatas 5:20, y produce confusión y maldad, Santiago 3:16. El orgullo, la arrogancia y la opinión exagerada de uno mismo, esta actitud lleva a comparaciones, a la envidia, e imitación mundanales. También podemos ver Gálatas 5:26. En resumen, la desunión no nace de diferencias doctrinales, sino de corazones dominados por el ego. Los remedios espirituales que propone Pablo en Filipenses 2:1, frente a estos males, Pablo no ofrece soluciones humanas, sino recursos espirituales profundamente cristocéntricos, estímulos en Cristo. El ejemplo de Cristo es nuestra mayor motivación para que podamos vivir en humildad y en servicio. El consuelo del amor. El amor revelado por Jesús nos impulsa a amar como Él amó, de manera sacrificial y desinteresadamente. Juan 15:12. La comunión del Espíritu. El Espíritu Santo crea una verdad de unidad espiritual, como en la iglesia primitiva, Hechos 2:42. Reflejar el carácter pasivo de Cristo, visible en su trato con los necesitados y sufrientes. No es solo un sentimiento, sino una forma de vivir que refleja la misericordia del Padre, Lucas 6:36. Tener un mismo sentir, el mismo amor, un mismo propósito. Esta unidad solo es posible cuando nosotros adoptamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. La rivalidad divide, pero la humildad une. La iglesia no es forzada cuando cada uno busca sobresalir, sino cuando todos reflejan el carácter de Cristo. Cada uno de nosotros, como creyentes, deberíamos preguntarnos: ¿estamos buscando o promoviéndonos nosotros mismos o estamos exaltando a Cristo? ¿Contribuyo a la unidad o a la tensión? ¿Se refleja en mi vida el servirle a Cristo? Una iglesia unida no es la que no tiene diferencia, sino la que ha aprendido a someterse al amor, a la unidad y a la dirección del Espíritu Santo. Mis queridas familias en Cristo, la desunión no comienza en la iglesia como institución, sino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros, como creyentes. Antes de mirar los conflictos externos, Dios nos invita a mirarnos hacia adentro y permitir que Él nos revele qué actitud necesitan ser transformadas. La unidad cristiana no se impone, se cultiva y siempre empieza con una decisión personal. Hoy el llamado no es a señalar errores ajenos, sino a permitir que Cristo gobierne nuestras motivaciones, nuestras palabras y nuestras reacciones. Cuando cada uno de nosotros decide vivir con humildad, el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer: unir lo diverso, sanar lo herido y fortalecer lo frágil. A quien ha sido herido, deje el resentimiento en las manos de Dios. A quien han herido, dé el primer paso hacia una reconciliación. A quienes han permanecido indiferentes, decida ser un instrumento de paz. Que hoy cada uno de nosotros pueda hacer una oración silenciosa y sincera. Y podemos decirle: Señor, cambie mi corazón para que yo pueda reflejar el sentir de Cristo. Si cada uno de nosotros responde a este llamado, la iglesia no solo será un lugar donde se congregarán las gentes, sino una comunidad donde Cristo vive, ama y une. Así es, mis queridas familias. En este momento, cada uno de nosotros haga una oración silenciosa y sincera. Hablemos con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. No con palabras bonitas, sino con
con un espíritu dispuesto, que el Señor examine nuestras actitudes, que sane lo que necesite sanidad y nos regale un corazón semejante al de Cristo. Que esta oración personal sea el inicio de una semana vivida con humildad, con amor y con unidad, para que la gloria de Dios y el bien de su iglesia, para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque hoy continuamos presentándonos en su presencia delante de usted con corazones dispuestos. Límpienos de todo orgullo, de todo egoísmo y de toda dureza que haya en nuestro corazón. Y denos el sentir de Cristo. Enséñanos a amar, a servir y a buscar la unidad que nace solamente de su Espíritu Santo. Que nuestras palabras y nuestras acciones puedan reflejar siempre su gracia. Gracias, Padre, por este día, por su cuidado, por su presencia y por guiarnos una vez más con su palabra. Permanezca con nosotros y diríjanos en todo lo que vayamos a hacer y ayúdanos siempre a vivir conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos, se lo imploramos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz domingo. Dios les bendiga. Hasta mañana. Miren qué hermoso paisaje tenemos aquí. Está nevando, pero ya es de noche y no se ve.